El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo paraestatal, porque se conforma a partir de la sociedad civil, pero con el financiamiento público, el que pone la plata, pone la música, de una u otra manera, ha emitido una declaración pública en la cual dice que no se querellará por crímenes de lesa humanidad con relación a los hechos que se vivieron en Chile a partir del alzamiento popular de 2019. Que no dice explícitamente, pero que se puede leer, los que algo conocemos del tema, es que no se querellarán por genocidio en contra del gran responsable, que es don Sebastián Piñera Echenique. Es curioso, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos se querella en varias ocasiones por violaciones a derechos humanos particulares. Son tantas que evidentemente se cumple el requisito del genocidio, es decir, la agresión desde el Estado en contra de un grupo determinado de personas en razón de su posición política, religiosa, de su etnia, que tiene las características de generalizadas o sistemáticas. Y aquí es evidente que durante el gobierno de Sebastián Piñera se produjo una agresión sistemática y generalizada. Cumplía los dos requisitos bastando uno. Porque en todo Chile, de Arica a Punta Arenas, salieron las tropas a la calle con armamento de guerra. Salieron las Fuerzas Armadas, los infantes de Marina, como actuaron ahí en Talcahuano. Carabineros, que es una fuerza paramilitar, actuó en todo Chile. Y los resultados están ahí. El que protestaba era agredido. Hay alrededor de 40 muertos, 400 compatriotas con sus ojos mutilados. Hasta el día de hoy, 29 chilenos están en la cárcel a partir de imputaciones de muy febles medios probatorios. O sea, hay una agresión generalizada. El que protestaba pidiendo una nueva constitución era agredido por agentes del Estado. ¿Constituían estos crímenes de lesa humanidad? Por supuesto, sí, pues ahí están las torturas, los homicidios. Eran sistemáticos y venían del Estado. Se cumplen todos los requisitos del genocidio. El Estatuto de Roma, que la declaración lo cita, se lee claro, es pristino. Esto es un genocidio. Y el genocidio solo se podía destar desde la máxima autoridad del país. Y se desató, todos los chilenos, el mundo vio cuando el entonces presidente Piñera dijo estamos en guerra. Y no era en una entrevista, en un foro o en una discusión política analizando, estaba con el jefe, uno de los jefes de las Fuerzas Armadas, y estaba ahí, que lo desautorizó, le dijo yo no estoy en guerra con nadie. Y él decía estoy en guerra contra un enemigo poderoso, implacable. Y las tropas estaban en la calle. Pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos no quiere ver esto. Y bueno, si es un organismo paraestatal que al fin del día recibe financiamiento del Estado, los derechos humanos se defienden mucho mejor, infinitamente mejor desde la sociedad civil. Pero para eso se requiere una sociedad civil que piense en las organizaciones de derechos humanos como entidades a financiar por la sociedad civil, no a dónde ir a poner que me van a dar. Así es difícil. Bueno, yo veo que el genocidio de Chile se empieza a erosionar la posibilidad de hacer efectiva responsabilidad. La Comisión de Derechos Humanos, que preside nuestro buen amigo Carlos Margota, presentó en conjunto con juristas extranjeros una querella, una acción judicial en contra de Sebastián Piñera por genocidio, crímenes de lesa humanidad. Y la rechazaron porque no se había cumplido un requisito, que era el agotamiento previo de los mecanismos internos para una acción ante tribunales internacionales, penales, en materia de genocidio, de derechos humanos, de persecución universal como la tortura. Se requiere que el hecho imputado sean efectivamente crímenes de lesa humanidad, que el sujeto activo sean agentes del Estado y que estén agotados los procedimientos internos.
O sea que ya en la justicia del país haya dejado en la impunidad completa esa situación. Son procesos lentos, pero la justicia tarda pero llega. Pero bueno, aquí estamos viendo una cosa que se ve mucho en la política, la cacheta del payaso. O sea, pegan, suena, pero no produce ningún efecto. Eso lo oía en los circos cuando yo era niño, la bofetada del payaso. Y no le pegaba. Entonces, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, al acordar no presentar acción de genocidio en contra de Sebastián Piñera y con un lenguaje eufemístico, es decir, que no va a iniciar acciones, lo que está haciendo es dando un paso a la impunidad. Don Sergio Mico en su momento se resistía mucho a reconocer el carácter sistemático y generalizado de las violaciones a derechos humanos en Chile, y era claro que no quería comprometerse con la figura del genocidio contra el presidente Piñera de aquel entonces. Es triste, es lamentable, porque los requisitos se cumplen, pero claramente. Hay un ataque generalizado de Arica a Punta Arenas en contra de los que protestan. ¿En razón de qué? De su opinión política. ¿Quiénes lo realizan? Agentes del Estado. ¿Qué conductas realizan? Homicidio, tortura, lesiones graves, gravísimas, privaciones de libertad. Eso es genocidio por donde lo miren. Solo para el Instituto Nacional de Derechos Humanos y sus especialistas. Esos abogados que no han sacado ni un manifestante de una comisaría y que se presentan como especialistas en derechos humanos, para ellos no es genocidio. Para la historia, para Chile, es genocidio. Bueno, algo habrá que hacer, no solo lamentarse, algo haremos. El ejército chileno vuelve a desplegarse en el sur del país ante el agravamiento del conflicto mapuche. El gobierno de Gabriel Boric ha ordenado la militarización de la sureña región de la Araucanía y de 2 provincias de la región de Biobío ante el aumento de la violencia en la zona, escenario desde hace décadas de un conflicto territorial con la población indígena. Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para brindar seguridad, señaló la ministra del Interior, Izquia Sichis. La zona del llamado conflicto mapuche fue militarizada en octubre de 2021 por el anterior presidente, el conservador Sebastián Piñera. El izquierdista Gabriel Boric prometió durante su campaña que retiraría a los militares del sur de Chile, y así lo hizo el pasado 27 de marzo, pero la violencia creciente le ha obligado a volver a imponer el estado de excepción. El conflicto viene de lejos. Comunidades indígenas asentadas en el sur reclaman desde hace décadas la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales, hoy en manos de empresas forestales y agricultores. En ese contexto son frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y los cortes de carreteras. El conflicto ha costado la vida a un gran número de comuneros mapuche a manos de agentes del Estado, registrándose además la muerte de policías y huelgas de hambre de presos indígenas. La semana pasada, la coordinadora Arauco Mayeco, uno de los grupos radicales más antiguos, llamó a organizar la resistencia armada.